Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Karen Estefanía Pérez Cruz y Manuel Alejandro Hernández Aguilar, alumnos de la Universidad Regional del Sureste de la Escuela de Enfermería General con Bachillerato, del sexto grado Grupo B, en coordinación con la licenciada en Enfermería Alma Rosa Contreras Luna, de la materia de Enfermería Quirúrgica. El tema del que vamos a hablar es los drenajes quirúrgicos. ¿Y qué son? Pues son un tipo de maniobra o material que son destinados a la derivación o evacuación de secreciones o gases, ya sea desde una cavidad o víscera hacia el exterior. Clasificación de los drenajes quirúrgicos. Podemos encontrar por su forma que pueden ser en tubo o plano, por su disposición abiertos o cerrados, por su localización internos o externos y por el material pueden ser inertes o irritantes. En esta ocasión la clasificación que usaremos será activos y pasivos. Indicaciones generales. Primeramente, un drenaje quirúrgico puede ser empleado para colapsar el espacio muerto quirúrgico en áreas con tejido redundante, permitir el drenaje de un absceso en un área quirúrgica infectada hacia el exterior, alertar tempranamente sobre derrames quirúrgicos, como contenidos intestinales, secreciones, orina, bilis o aire, controlar el escape de líquido de una fístula establecida. Drenajes pasivos. ¿Qué es un drenaje pasivo? Es aquella comunicación entre tejidos internos de la herida y el espacio exterior. Por lo general se coloca cuando los fluidos son mínimos y funcionan por capilaridad o por gravedad. El drenaje Penrose es un segmento tubular que es colocado antes del cierre de una herida, asimismo fijado con puntos, y se coloca una gasa sobre el drenaje para así tener la recolección del líquido. Las indicaciones del Penrose son para drenar líquidos del tejido celular subcutáneo. Asimismo, puede estar fijado con un punto o solamente introducido. Debemos de tomar en cuenta que se debe retirar antes de las 72 horas, pues esto puede causar que la fibrina empiece a cubrirlo. Los cuidados de enfermería que vamos a dar son mantener su sitio. Esto quiere decir que debe de estar fijado. Los pliegues se debe de tomar en cuenta y cuidar que quede sin ellos para facilitar el drenaje. Asimismo, vamos a tener una valoración que se va a observar el color, olor y consistencia del líquido drenado. Al igual, el retiro correcto. Esto quiere decir que se va a deslizar suavemente con una pinza para evitar hacer algún daño extra. Tubo en T, o también conocido como drenaje de Kerr. Esto es un tubo de goma de silicona blando que es de diferentes calibres. Se puede encontrar de 12 a 30 centímetros o de 12 a 20 French. Es conectado a un tubo estéril donde se ocupa comúnmente en cirugía biliar. Las indicaciones para el drenaje de Kerr es especialmente cuando se encuentra una obstrucción en la vía biliar o ésta se encuentra infectada. Asimismo, una exploración de coledocolitiasis, al igual que si se encuentran cálculos en la vía biliar o ésta se encuentra dilatada. Los cuidados. 21 días postoperatorio. Esto quiere decir que se suele retirar dentro de este periodo. Al igual, vamos a verificar la permeabilidad de las vías biliares. El paciente también se debe de encontrar sin dolor, esto quiere decir sin cólicos. Se debe de tomar en cuenta que al retirar se debe de pinzar la sonda. Asimismo, soltaremos los puntos de fijación y realizaremos la tracción continua hasta su totalidad de extracción de la sonda. Drenaje de gasa. Es una tira de gasa enrollada que se coloca en un extremo de la herida. Lleva una acción de capilaridad. Esto nos ayuda a facilitar el fluido de las secreciones. Está indicada en colecciones líquidas, por ejemplo, abscesos, quistes, hematomas, biomas, urinomas, senomas, etc., que están contra la gravedad. Asimismo, en heridas infectadas, donde se quiere dejar cerrar la herida. Silastic, o también conocido como drenaje de teja. Esto es un trozo de plástico que es flexible, de forma ondulada y actúa por capilaridad. Asimismo, se fija mediante un punto de sutura.
Está indicado en cirugía abdominal. Asimismo, se debe de tener una conexión al aspirador. Sonda nasogástrica. Es un tubo de plástico fino que se introduce por la cavidad nasal hasta llegar al estómago. Esto permite que la alimentación vaya directamente a él. Las indicaciones para la sonda nasogástrica son contenido residual en el estómago, obstrucción intestinal, aspiración de secreciones gastroduodenales, alimentación intragástrica, lavado gástrico y diagnóstico de hemorragia del tracto gastrointestinal superior. Cuidados para la sonda nasogástrica. Se debe de verificar la permeabilidad de la sonda y posición del paciente. Registros de enfermería. Se debe llevar un control de la entrada y salida de líquidos a través de la sonda. Prevenir resequedad bucal, al igual que la limpieza de secreciones y detección de complicaciones. Sonda vesical. Es una sonda de látex o silicona conocido como un catéter urinario que se introduce por la uretra hacia la vejiga para drenar la orina. Las indicaciones para la sonda vesical son retención urinaria, control de diuresis, hematuria macroscópica o cirugía pélvica. Los cuidados de la sonda vesical son verificar la permeabilidad de la sonda, fijación correcta, limpieza e irrigación, valorar indicadores de infección urinaria y llevar los registros de enfermería. Drenajes activos. Un drenaje activo se utiliza para evacuar colecciones de una forma rápida y eficaz sobre planos de disección o en cavidades, y funcionan a través de succión o aspiración. Drenaje tipo redón. El drenaje tipo redón es un tubo rígido multiperforado en el extremo, que se mantiene dentro de una cavidad intervenida. Para evitar que se mueva, se procederá a cerrar con puntos de sutura los extremos de la incisión donde se queda situado. En el otro extremo del tubo se conecta a un frasco de vacío. El drenaje tipo redón está indicado en diferentes cirugías, en especial en aquellas muy sangrantes, como pueden ser las cirugías de cadera. También está indicadas en cirugías que pueden presentar complicaciones infecciosas, como son las de cavidad abdominal. Los cuidados de enfermería que el drenaje tipo redón debe tener son vigilar la fijación evitando su extracción, limpiar el sitio de inserción con iodopovidona o clorhexidina para mantener siempre aséptica la entrada, colocación de un apósito por posible salida de líquido y su cambio debe ser frecuente, los registros de enfermería adecuados, como puede ser calidad del drenaje y características del líquido drenado. Ante las sospechas de obstrucción, se deberá irrigar con suero fisiológico y si no drena, se deberá retirar en 24 a 72 horas. Drenaje tipo Jackson-Pratt. Es un drenaje activo pasivo que se usa para remover los líquidos que se acumulan en un área de su cuerpo después de haber tenido una cirugía. El drenaje Jackson-Pratt es un aparato con forma de bombilla que viene conectado a un tubo. Las indicaciones de drenaje son en pacientes con neurocirugía, cirugía plástica, cirugía de la cara y cuello, cirugía obstétrica y ginecológica y en cirugía general y laparoscópica. Los cuidados del drenaje tipo Jackson-Pratt son asegurar el tubo y el bote dentro de la ropa con un imperdible. Esto ayuda a evitar que el tubo no se salga. Vaciar los líquidos drenados al menos 2 veces al día. Apuntar la cantidad de líquidos cada vez que vacíe el tubo. Además, se debe anotar la fecha y la hora del vaciado. Cambiar diariamente el apósito alrededor del tubo. También mantener las vendas y el sitio del tubo secos cuando se baña el paciente. El vaciado del tubo ayuda a que no se formen coágulos de sangre en el tubo. Drenaje torácico o pleurovac. Es la introducción de un tubo en el interior de la cavidad pleural, a través de la caja torácica por un espacio intercostal con fines terapéuticos. Las indicaciones del pleurovac son en neumotórax, atención o después de la punción inicial de urgencia, en el neumotórax persistente o recurrente después de aspiración simple, en el neumotórax espontáneo secundario en pacientes mayores de 50 años. También en un derrame pleural maligno, en un derrame paraneumónico complicado, en un empiema,
en un hemoneumotórax traumático y en ciertos postoperatorios, por ejemplo en toracotomía, esofagectomía o en cirugía cardíaca. Los cuidados de enfermería del pleurovac son hacer curación diaria de la zona de punción, vigilando la posible aparición de signos de infección, enfisema subcutáneo, por ejemplo. Fijar el tubo del tórax a la piel del paciente mediante esparadrapo para proporcionarle comodidad al paciente y pueda movilizarse. Vigilar que no haya fugas de aire en el sistema de drenaje, así como el nivel de agua en las cámaras y rellenarlas si es necesario. Mantener la permeabilidad de los tubos de drenaje. Valorar y medir como mínimo cada 24 horas el volumen del líquido drenado, rotulando con la fecha a la altura del nivel del mismo. Y también se valorará la movilidad del líquido de la cámara de seguridad con los movimientos respiratorios del paciente, e indicativo de la persistencia o no del aire en la pleura, así como del estado de permeabilidad del tubo. El Hemovac es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa y elimina suavemente el líquido y los desechos de una herida por medio de una sonda conectada a una cámara o reservorio de succión. Ya que el Hemovac reduce la contaminación de la herida quirúrgica, está indicado para promover la cicatrización de la herida y eliminación de la acumulación de líquidos que pueden ser seromas y hematomas. También está indicado cuando hay posibilidad de una hemorragia postcirugía. Los cuidados que debemos tener en el Hemovac son valoración y limpieza del sitio de inserción del sistema, colocación de vendaje compresivo cuando sea necesario, vigilancia periódicamente del sistema para detectar desconexiones accidentales o pérdida del vacío en el reservorio, vaciar el reservorio en recipiente calibrado y verificar la cantidad aspirada utilizando la escala de medición del sistema. Y por último, sería evaluar las características de lo drenado, registrando en la historia clínica el volumen, las características y la frecuencia del vaciamiento. ¿Cómo se hará la valoración del exudado? Pues primeramente se observará el estado del orificio de salida y el estado de la piel que circunda el catéter. Después se observará la cantidad y características del líquido drenado, que será el exudado. Y en el registro de la gráfica se anotará el volumen del líquido drenado. Como número 1 tenemos el exudado seroso, donde los desechos se eliminan a través de este líquido transparente, el cual no tiene olor. Cuando el líquido de las heridas es seroso, por lo general es un signo de que la curación es normal, pero en un aumento puede indicar una infección. Como número 2 tenemos el sanguinolento, que es un drenaje acuoso y sangriento con bajo contenido de proteínas. Esto es debido a algún trauma en un vaso que puede ocurrir durante la limpieza de la herida o por demasiado movimiento del paciente. En tercer puesto tenemos el seromático, que es un líquido ceroso claro y con sangre, ligeramente más grueso que el agua. La mezcla de pequeñas cantidades de células sanguíneas con el líquido ceroso le da ese tono rosado. Con frecuencia se presenta en heridas quirúrgicas o por un cambio de apósito traumático. Por último tenemos el exudado purulento, que es un drenaje viscoso o espeso, color marrón, verde o gris. Contiene leucocitos, bacterias, células inflamatorias, esfacelos o fístulas. Este indica una infección. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención y damos por concluido este tema.